tratar de responder cada una de sus preguntas, pero algo diferente en esta clase, no voy a poner a leer a nadie. Les pido que no se me distraigan. Es un tema que el Señor puso en mi corazón, que lo analicé con el pastor, y es un tema, mis hermanos, que es tan real, pero que muchos los esquivan. Yo le puse a esta primera parte de la enseñanza, cómo dar el control de nuestra vida a Dios. En la lectura bíblica que tuvimos inicialmente, que es algo que nunca debemos olvidar, que todo lo que nosotros tenemos, toda la potencia, todos los dones, todo lo que nosotros tenemos, no es nuestro, es del Señor. En el momento en que usted y yo, y se lo digo por mi propia experiencia, en el momento que usted y yo nos olvidemos de eso, vamos a fracasar miserablemente. Antes de entrar, es un estudio que a mí me fascina. Vamos a recorrer la Biblia, ese es lo lindo de este estudio, que vamos a recorrer la Biblia. Versículos no van a faltar, lo único es que ustedes no van a leer. Cuando vamos a construir una casa, lo más importante es que cavemos profundo, como vamos a cavar ahora, y que pongamos las bases. Tienen que ser bases bien fuertes, para que cuando se vengan los vientos, las tempestades, las lluvias fuertes, esa casa no caiga. Y ahora, antes de entrar al estudio, quiero que vayamos y analicemos, porque vamos cavando y vamos a analizar este primer versículo. Ya lo acabamos de leer, dice en Efesios 6, 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué significa la palabra acechanza? Entonces, comencemos a acabar. Dice que una acechanza, vea qué duro que es esto. Dice que una acechanza es una amenaza oculta que usted no la ve, pero que está ahí. Es una amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien o perjudicar lo que Dios ha puesto en su mano para que usted construya. Seríamos inocentes nosotros creer que ese tipo de acechanzas no se infiltran en la iglesia. Claro que sí, mi hermano. Porque cuando el pastor a cargo de una congregación está sujeto a lo que Dios le ha puesto en su corazón y él comienza a edificar de acuerdo a la voluntad del Señor, no van a faltar gente que se le atraviese en el camino tratando de que él no edifique lo que Dios le ha puesto que edifique. Gente que se le atraviesa a usted en el camino cuando usted está edificando un matrimonio y quiere ver ese matrimonio destruido. Y llegan y le dan palmaditas en la espalda. Tenga cuidado con eso. Esas son amenazas ocultas. Cuando usted está dirigiendo un negocio, la competencia desleal que quieren verlo fracasar a ustedes. Esas son acechanzas, porque se mueven en lo oculto y de frente a usted le ponen una cara, pero por detrás están deseando verlo a usted fracasar. Y si usted cree que en la iglesia eso no se mueve, pues usted está siendo muy ingenuo, porque sí se mueve también. Vamos siguiendo escarbando. Esa misma pasaje que acabamos de leer, Efesios 6:11,
Lo busqué en la Nueva Traducción Viviente, dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Estrategias. El enemigo es estratégico. Si no veamos, vamos a comenzar a caminar en la Biblia. Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 17, en el versículo 8 al 11, pasa esta situación. Goliat se para de frente de los escuadrones del Señor y él le dice, ¿para qué ustedes se forman en posición de guerra? ¿Para qué? Escojan a uno de ustedes para que pelee conmigo. Si alguno de ustedes me vence a mí, nosotros los filisteos vamos a ser esclavos de ustedes. Pero si yo venzo al campeón que ustedes eligen, entonces ustedes van a ser esclavos de nosotros. Y les dice, ¿no son ustedes los siervos de Saúl y yo el filisteo? ¿Y qué pasó? Que ellos vieron a ese hombre gigante que les entró por la vista, lo racionalizaron en la mente y en el versículo 18 dice que se llenaron de gran temor. Eso le bajó al corazón y ellos dijeron, no, este hombre nosotros no lo podemos vencer. ¿Cuál fue la estrategia? Que esto mismo que les estoy diciendo yo ahora, en este momento él lo hacía en la mañana y lo hacía en la tarde. Y lo hizo por 40 días. O sea que ellos oyeron esta misma aseveración, la oyeron 80 veces y se la creyeron. Eso es estrategia. Ahora yo pregunto, no me tienen que contestar, eso se lo contestan cada uno de ustedes. ¿Cuántas veces el enemigo le ha hablado a usted y le ha dicho que usted de esa situación no puede salir? ¿Cuántas veces el enemigo le ha dicho, vos nunca vas a poder ser feliz en tu matrimonio? Vos nunca vas a poder levantar ese negocio. Vos siempre vas a ser un fracasado. Vos ese vicio, esa adicción, nunca la vas a poder dejar. Y usted se la creyó. Yo quiero que me pongan atención en esto. Hay dos fuerzas que se mueven en el mundo espiritual que son reales. La primera es la fe y la segunda es el temor. La fe a usted lo mueve. La fe a usted le dice en su corazón lo que le dice el Señor en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice el Señor, que el que se acerca a mí crea que le hay y que yo soy galardonador, o sea, yo voy a premiar al que me busca. La fe a usted lo mueve. La fe hace que usted crea que hay camino donde no lo hay, porque el Señor que nosotros tenemos abre camino donde no lo hay. ¿Cuánto creen eso? Amén. Pero el temor es tan fuerte como la fe. La diferencia es que el temor a usted lo paraliza. El temor a usted lo hace ser cobarde. El temor a usted no lo deja intentar nada. Porque la mente suya está condicionada de que usted siempre va a ser un fracasado. Y ahí el enemigo lo abrazó. Y hay gente que tiene 10, 20, 30 años, aún viniendo acá a la iglesia, y no levantan cabeza. Porque han creído eso. Y se han condicionado. Esa es la estrategia del enemigo. Él siempre nos vive observando a nosotros y viendo en qué momento nosotros flaqueamos y viendo por dónde flaqueamos. Juan 10:10 que dice que él ¿qué? ¿Él vino para qué?
para hurtar, matar y ¿qué? Desde el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo Jesús, ya nosotros pasamos a ser enemigos del diablo. Y la misión de él siempre va a querer a nosotros sacarnos del camino del Señor, porque él a nosotros nos quiere siempre ver derrotados. Eso que no se nos olvide, porque es una realidad. Nosotros vivimos en una batalla espiritual todos los días. El que nunca ha pensado en eso, no sé en qué está pensando. Dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla, dice, la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice, pelea la buena batalla. Y yo en el diccionario busqué qué significa una batalla. Dice que una batalla es un enfrentamiento o una lucha armada entre dos ejércitos. Entonces, ¿nosotros somos del ejército de quién? ¿Y con quién estamos? ¿Y con quién es la pelea de nosotros? Pero para nosotros estar capacitados y estar preparados en esa batalla tenemos que ponernos la armadura del Señor. Porque en la armadura de nosotros no vamos a, pero ni al demonio más débil podemos echar nosotros. Porque nuestra potencia está en Cristo Jesús. Que nunca se nos olvide eso. Nuestra potencia está en Él, no en nosotros. Sigamos cavando. Dice en 2 de Corintios 2, capítulo 2, versículo 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y qué es una maquinación? Dice que una maquinación es una acción o plan secreto entre dos o más personas para preparar o manipular algo que normalmente supone un perjuicio. Es un plan secreto para destruirte. No voy a narrarlo, pero sí se acuerdan ustedes de la historia de Daniel, que los ministros del rey eran corruptos y que a él trataron de corromperlo ofreciéndole sobornos y él nunca aceptó. ¿Y qué dijeron ellos? No, es que este hombre es incorruptible, a esto no le podemos entrar por ningún lado. Entonces hicieron una maquinación de involucrar al rey y ellos dijeron, vea que lo prepararon entre una o más personas ahí. Ustedes se saben esa historia, pero para refrescarla, nosotros sabemos que el rey es un vanidoso, digamos, que todo mundo se arrodille delante de él y todo, y claro, le tocaron el orgullo al hombre y ni lo pensó para firmar el decreto. Pero ¿cuál era el plan secreto de ellos? Que se arrodillaran ante el rey o destruir a Daniel. Destruir a Daniel porque él era un estorbo para sus maquinaciones, para lo que ellos querían hacer, porque él no les dejaba ganar platica. Y así pasa en muchos trabajos, mis hermanos. Cuando usted es una persona honesta, cuando usted es una persona honrada, cuando usted es una persona trabajadora y usted no forma parte de la pelota de los que hacen chanchullo, como dicen, entonces usted es un estorbo para esa gente. Y ellos viven viendo a ver cómo le serruchan a usted el piso, porque usted es un estorbo para esa gente. Porque como ellos saben de que usted nunca va a formar parte de esa pelota, entonces dicen, no, aquí inventemos algo para echarla a ella o a él, porque él nunca va a formar parte de la pelota de nosotros. Entonces tenemos que hacer. Pero yo les digo en esta mañana que así como Daniel fue fiel delante del Señor, él fue también fiel con él delante de la prueba. Y así como el Señor le cerró la boca a esos leones para que no perjudicaran a su siervo, así también el Señor
va a cerrar en esta mañana la boca de los leones que a usted los quieren perjudicar en su vida. Porque el Señor dice en Primera de Samuel, sigamos estudiando versículos, dice en Primera de Samuel, capítulo 3, espérese para verla, sí, dice que Él honra a los que le honran. Vamos a ver, pero pues voy a dárselas porque que es raro, pero ya se las digo, para no batear. Sí, 2:30, yo estoy seguro porque es después de los hijos de Eli. Pero vamos a rectificar. Aquí está. Sí, 2:30. Dice que Él honra a los que lo honran. Pongan atención a esto. Dice el Señor, yo voy a honrar al que me honra, pero al que me menosprecia, o sea, al que no me da mi lugar a mí en su vida, yo lo voy a tener en poco. Dice, al que me honra yo lo voy a honrar, pero al que me menosprecia yo lo voy a tener en poco. Y sigamos avanzando, dice Proverbios 28:9. Al que aparta su oído para no escuchar mi ley, aún hasta su oración para mí es abominable. ¿Y sabe qué significa la palabra abominable? Dice el Señor, porque a mí tu oración me da asco. Me repugna tu oración. No soporto verte orar porque yo conozco tu vida. Así o más duro. Cuando nosotros menospreciamos las palabras del Señor y la tenemos en poco, y sabiendo cómo estamos y estamos atravesando una situación, dice el Señor, aún tu oración para mí es abominable, porque menosprecias mi palabra. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice la palabra del Señor, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiero que me pongan atención en esto. Vea lo lindo que es la palabra del Señor, que muestra con ejemplos y después nos la pasa a nosotros para que nosotros podamos observar esto. En la selva no hay un animal más paciente que el león. Dice que anda alrededor buscando a quién. El león tiene una forma estratégica de cazar, que él se agazapa, se agacha, se esconde. Y la mirada de él está fija en su presa. Él puede pasar hasta 4 o 6 horas agachado, observando la presa. Otra estrategia, levanta la cabeza para olfatear de dónde está soplando el viento. Porque si el viento está soplando a este lado, entonces él se da la vuelta para que el viento no lleve el olor de él a la presa. Entonces él se pone en dirección contraria al viento para que la presa no lo pueda oler. Cuando él está ahí, él está viendo al animal que no está dentro de la manada, al más débil. Y cuando él lo tiene focalizado, él se para y comienza a correr. Lo pueden distraer los de la manada, pueden hacer lo que sea, pero él va por su presa. Y muy difícilmente esa presa se escape de las fauces y de las garras de ese león. Dicho esto, brinquemos para acá. Dice que acechar
es observar con atención, con cautela, a alguien sin ser visto, generalmente para atacarlo o hacerle daño. Dice el enemigo, mira, aquel estuvo en la iglesia el domingo, pero hoy es martes, miércoles, sí. Ahí le pasó a una muchacha en minifalda, no la vio, ahí sí medio la vio, pero no la vio. Pero ya el jueves ya se detuvo a verla, ya la está midiendo. ¿Qué dice el enemigo? Por aquí le entro a este tonto. ¿Por qué lo está observando? Aquella muchacha está firme en la iglesia, está bien firme esa muchacha en la iglesia, pero ahí apareció ya un medio tonto, ya le comenzó a hablar bonito al oído. Ella lo quedó medio viendo, pero no le hizo caso ni le sonrió. Eso fue el martes. Pero ya el jueves ya lo quedó viendo, ya le echó una risilla. Y ya el viernes ya le invitó a tomar algo y ya ella le dijo, bueno, después, pero ahí va. Y dice el enemigo, por aquí le entro. Mira aquel que está allá está solo en la casa. Ahí lo estoy viendo, donde se le están resbalando los deditos ahí en la computadora. Pero primero comenzó viendo certámenes de belleza y ahora ahí va. Y dice, ya lo estoy viendo donde se está deteniendo, viendo lo que no tiene que ver y todo. Y dice, aquí le entro, porque a este le gusta la pornografía, entonces por aquí le entro. Mis hermanos, el enemigo no descansa. Él está observando lo que nosotros hacemos. Él está observando. Y les voy a decir esto. Vea que no estoy predicando, estoy enseñando. En cualquier momento ustedes me pueden interrumpir. Las oraciones que golpean el reino de las tinieblas no son de las que vienen un domingo y alaban las manos y gloria a Dios y aquí y allá, pero que de lunes a sábado viven como les da la gana. Esas oraciones no golpean al reino de las tinieblas. Las oraciones que golpean el reino de las tinieblas es cuando usted toma la decisión y usted dice, yo quiero vivir en santidad mi vida. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que vengan, yo quiero vivir de esta manera. Y usted comienza a buscar de Dios. Y usted comienza a buscar de Él. Esas son las oraciones que hacen retroceder el reino de los cielos, el reino de las tinieblas. De la persona que a pesar de las circunstancias decide vivir en santidad. Lo que usted haga en el secreto con Dios, la gente lo va a ver. Lo que usted haga en el secreto con el Señor, cuando usted tenga intimidad con Él, igual que Pedro, que aunque se esforzó en negar a Jesús, la gente le dijo, no, vos sos uno de ellos, porque hasta tu forma de caminar, tu forma de vestir, tu forma de expresarte, reflejan de que vos has estado con Él. Ahora la pregunta es esta. Nosotros decimos que el Señor es nuestro arquitecto y Él es el que escribe nuestras páginas de vida. Pero nosotros queremos arrebatarle el lápiz a Dios para escribir nosotros la historia de nuestra vida a nuestra manera. Y si nosotros hacemos eso, algo está malo ahí. Si cuando nosotros oramos, solo es dame, y pedimos solo para nosotros, y nunca nos acordamos de la necesidad del prójimo, algo está malo ahí. Y si cuando estamos orando, solo se escucha la voz de nosotros,
y no se escucha la voz de Dios, no le das oportunidad de que Él te hable a tu vida, te hable a tu corazón, y solo se escucha la voz tuya, algo malo está pasando ahí. La pregunta en esta mañana es, cuando usted busca de Dios, ¿qué es lo que quiere buscar? ¿Está buscando que Él le dé algo a usted o usted está buscando algo del Señor? ¿Usted lo busca solo para que le dé algo o usted lo busca a Él para saber más de Él, para tener más intimidad con Él? ¿Cuál es la razón de buscarlo? Nosotros hemos cambiado la situación y no hemos entendido el propósito de tener intimidad con Dios y de buscarlo a Él. Nos hemos convertido en cazadores de bendiciones. Nos gustan las promesas, pero no nos gustan los procesos. Cuando nosotros entendamos esto, y aquí va otro versículo, en Lucas capítulo 5, en el relato de la pesca milagrosa, todos lo sabemos, pero quiero llegar al punto, a lo último. Cuando las redes casi se rompían, ellos llamaron a Jacobo y Juan, que eran socios de ellos en la pesca, Andrés y Simón, Jacobo y Juan, porque dice que las redes se rompían y hasta las barcas casi se hundían de lo que ellos habían pescado. Pero cuando llegaron a la orilla, Pedro quedó viendo la gran cantidad de peces que había ahí. Esa era la bendición. Pero él dijo, esta bendición, por mucho que yo la administre, tarde o temprano se va a acabar. Y él nos dio a nosotros una grande enseñanza, porque él dijo, esta bendición en algún momento se va a acabar, pero yo voy a dejar esto aquí y voy a seguir al que me bendice. Que nuestra razón, mis hermanos, sea no solamente buscar la bendición, sino seamos sabios y sigamos al que nos bendice, porque si nosotros nos plantamos en seguir al que nos bendice, las bendiciones van a ser todos los días, no solamente un día. Y cuando nosotros buscamos al Señor, porque es válido, no estoy diciendo que no es válido, porque el Señor también puede utilizar esas circunstancias para que usted lo busque. Que usted esté atravesando una situación difícil en su matrimonio, que usted esté atravesando una falta de trabajo, o que usted esté atravesando un problema de salud, o el problema que sea. Si el Señor permite esa situación en su vida, y usted lo busca a Él, pueden suceder dos cosas. Que ese haya sido el medio para que usted se acerque al Señor, o puede suceder esto otro, que cuando ya usted obtenga lo que usted buscaba del Señor, usted dice, bueno, yo busqué del Señor porque necesitaba trabajo, ahora tengo un buen trabajo, entonces ¿qué dice usted? El fin mío ya Él me lo dio, entonces simple y sencillamente me voy de la iglesia porque ya no hay razón para permanecer en la iglesia. Y así hay muchas bancas vacías en muchas iglesias, mis hermanos, porque la gente que cuando obtuvo lo que quería del Señor y ya lo obtuvieron, simple y sencillamente dice, ya no tengo razón para seguir yendo a la iglesia. Hace muchos años, muchos años, yo he escuchado a un predicador, no voy a decir el nombre, un predicador que dijo esto que a mí me impactó. Decía así el predicador, solamente el ser humano puede transformar la bendición de Dios en maldición. Suena duro eso, pero aquí eso lo explico.
yo no voy a la iglesia, yo iba a la iglesia para que el Señor me bendijera con un buen trabajo. Ahora que tengo un buen trabajo, y trabajo de lunes a sábado, el domingo no voy a la iglesia porque me quedo descansando. Por lo que usted clamó y por lo que Dios le bendijo a usted, ahora es una excusa para irse de la iglesia. Que el Señor me repare un buen carro para yo ir a la iglesia y incluso para llevar a hermanos de la iglesia y todo eso. Y eso que le estoy diciendo, mis hermanos, no es un cuento, eso pasó aquí. Eso pasó aquí. Mi hermano Marvin me deja decir si es verdad o es mentira. Mi hermano Marvin lo sabe. Lo único que no estoy diciendo nombres. Después, porque antes el sistema de nosotros era así. Mi hermano Edgar era el presidente de diáconos, y los sábados cuando hacíamos lista acá y ya revisábamos nosotros, cuando una persona y ese hermano, entre semana era justificable porque trabajaba, pero ya tenía como 2 meses de no venir a la iglesia, y fuimos y le dimos un chance para que llegara, comiera, se relajara, y fuimos y estaba el señor viendo tele y todo, y él fue honesto, él nos dijo: vea, hermano, dice, yo trabajo de lunes a sábado. Sábado salgo al mediodía, pero yo después descanso, y los domingos o me voy a pasear con la familia o me quedo lavando el carro. Por eso no volví a la iglesia. Y es duro esto, pero ahí está mi hermano Marvin, que no me deja mentir. Al mes de eso el señor tuvo un accidente y perdió el carro. Por dicha a él no le pasó nada, pero a los 2 meses de eso perdió el trabajo también. Entonces la situación de él. ¿Y qué hizo? Se enojó con Dios. Donde nos veía a nosotros se nos cambiaba de acera. Proverbios 18:13 dice que la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. En la Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo dice: el tonto fracasa en todo, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Cuando usted esté sintiendo pruebas en su vida, mi hermano, no se preocupe. Y yo le voy a decir algo. Las pruebas en las personas que amamos a Cristo son para crecer. Y le digo algo más. Dios no pone pruebas en las personas débiles. Dios pone pruebas en las personas que confían en Él. ¿Por qué se me quedan callados? Muy bien. Eso es la base, y ahora sí vamos al estudio bíblico. Ahí tienen todas las bases, las tienen bien claritas, ¿verdad? Ahora sí. Vayamos a Segunda de Reyes, al capítulo 18. De un hombre tremendo en las manos del Señor. Todo eso que hemos visto aquí lo vamos a ver aplicado. Dice en el capítulo 18, en el versículo 1, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. En el versículo 3 dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Aquí quiero detenerme un poco. En el Antiguo Testamento, cuando en la familia no había un ejemplo que a mí me edificara, como en el caso de Ezequías, voy a hacer así rápidamente para que tengamos idea por qué él no quiso ser igual al papá. El papá de él se llamaba Acaz. Él gobernó aproximadamente unos 16 años, el papá de él. Pero el papá de él anduvo en todos los caminos de los reyes de Israel. O sea, fue un idólatra. Tal es así que al hijo de él lo pasó por fuego, como la costumbre de los edomitas.
Era una estatua grande que se llamaba Moloch, y en la parte de las manos, que no me la retiro mucho porque si no, no se oye, tenía como una plancha, y eso estaba al rojo vivo, y ahí tiraban a los hijos. Y él tiró a un hijo de él ahí. Hacía sacrificios y adoraba a la diosa Acera en los bosques, y él fue un idólatra, conocido para vergüenza del hijo, creo, como el rey cobarde, porque él le dijo al enemigo: yo soy tu siervo y soy tu hijo, le dijo al rey, menospreciando al Señor, quitándolo. Y por eso cuando se habla del rey Acaz se llama como el rey corrupto, el rey idólatra, el rey brujo, porque practicó la brujería también, practicó la brujería, y aparte de eso que se conoció como el rey cobarde, porque le dijo al enemigo: yo soy tu siervo y soy tu hijo. Y estaba tan loco que le dijo al sumo sacerdote que copiara, que hiciera una copia de ese Dios que él adoraba, para él ponerlo en Jerusalén. Y cerró la casa del Señor y quebró todos los utensilios, la cerró. ¿Y sabe lo que hizo el blasfemo? Pues esa estatua, eso que mandó a hacer, la metió en el lugar del Señor. Cuando él murió, dice el hijo: yo no quiero ser igual a mi papá. Por eso él dice: yo voy a andar en todos los caminos que anduvo David. Se dice ahí como David su padre, pero era padre espiritual, no era papá de sangre, para que vayamos entendiendo el relato. No era el papá de sangre, sino que él escogió a David como su modelo a seguir, su modelo a seguir. Y dice que anduvo, no dice que en algunos, dice que en todos los caminos de David anduvo. Fue un hombre que aprendió a escuchar la voz del Señor. Esto es muy importante, mis hermanos, muy importante. Porque si nosotros decimos que somos ovejas del Señor, tenemos que tener un oído claro para cuando podamos discernir cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz del enemigo. Porque a veces podemos creer que es la voz de Dios y no es la voz de Dios. Y sabe lo más duro, porque a un rey que fue tremendo en las manos del Señor le pasó. Porque cuando uno deja de tener intimidad con Dios, cuando usted no saca su tiempo para dedicarle al Señor, y así voy a hacer así rápidamente las matemáticas para que nos avergoncemos todos, porque hasta yo voy en esa colada. Si el día tiene 24 horas, ¿cuál sería nuestro diezmo de tiempo para el Señor? 2 horas 40 minutos. Y le pregunto, ¿usted saca 2 horas 40 minutos al día para dedicárselo al Señor, o es que siempre vivió ocupado? Entonces yo digo, ¿cómo pretendemos que el Señor actúe en nuestra vida si Él nos dice claramente en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas yo se las voy a añadir? Pero nosotros buscamos primeramente la añadidura y después lo queremos buscar a Él. Y le digo una mala noticia: el Señor no trabaja de esa manera, no trabaja así. ¿Cuándo nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios? Cuando no tenemos intimidad con Él. No podemos discernir si es la voz de Dios la que nos está hablando, como le pasó a Josías, un hombre tremendo en las manos del Señor. Y cuando el faraón le dijo que la guerra no era con él, sino contra los enemigos de él,
él no le creyó porque él había dejado de tener intimidad con Dios. No pudo discernir que lo que estaba oyendo era la verdad. No pudo discernirla. Cuando Sansón en su juego, porque eso es algo que es trágico, cuando nuestros padres nos dan consejos, o personas que usted quiera, a usted le dicen no hagas esto, y usted la hace, y usted dice, ay, no es tan grave porque no me pasó nada. No pasó nada. Por eso es que la Biblia al pecado le llama engaño. Porque usted piensa que como no le pasó nada, no es tan grave. Yo me recuerdo cuando yo estaba pequeño, estaba en la escuela, mi mamá siempre nos decía a nosotros esto. Nunca se me ha olvidado. Mi mamá nos decía a nosotros, hijos, los molinos de Dios muelen despacio, pero siempre muelen. O dicho en otras palabras, al momento del cobrar, con el Señor no hay deuda que no se pague. No hay deuda que no se pague, porque el Señor cobra y nosotros vamos a tener que pagar. Hay algo que nadie puede evitar, ni aun David, siendo un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Cuando él tuvo que pagar lo que él cosechó, tuvo que recoger el fruto de su cosecha. La diferencia es, mis hermanos, que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y lo confesamos y nos apartamos, la cosecha no la vamos a recoger solo, la cosecha la recogemos con Él. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Ok, muy bien. Sigamos. Dice, Dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Ahí me voy a parar también. Nosotros, para que podamos tener un servicio efectivo delante del Señor, tenemos que hacer lo que hizo Ezequías, que él quitó todos los ídolos que su padre había impuesto y que el Señor había encendido su ira contra Judá por la práctica de su papá, por la idolatría de su papá. Para que todos nosotros podamos tener un servicio efectivo delante del Señor, nosotros tenemos que quitar los ídolos que tenemos en nuestra vida. Cada uno de nosotros sabemos a qué le damos más importancia en nuestra vida que lo que le damos al Señor. Y mientras nosotros tengamos esos ídolos en nuestra vida, nuestro servicio delante del Señor no va a ser efectivo. Porque lo primero que hizo Él fue quitar todos los ídolos. Pero quiero retroceder un poco más porque habla de la serpiente de bronce. Sé que tal vez ustedes no saben de esa historia, pero vayamos a conocerla. Vayamos al libro de Números, en el capítulo 20, y detengámonos así un poquito en el versículo 14, para que veamos estos sucesos. Estaba el pueblo de Israel en Cades. Cades era la frontera con Edom. Y él mandó y le dijo al rey de Edom que si le dejaba pasar por su territorio para hacerlo, para hacerlo así, en línea recta, para no dar la vuelta, y él le mandó a decir, no te doy permiso. Si mis animales o nosotros tomamos agua, nosotros te vamos a pagar eso. Y le dijo, tampoco te damos permiso
de pasar. Y salió con el pueblo y lo resistió, y entonces él tuvo que dar toda la vuelta y se detuvieron en el monte Hor. Y en el monte Hor pasó este otro suceso, que Dios le dijo a Moisés: subí vos, que suba tu hermano Aarón y que suba su hijo Eleazar, porque aquí va a quedar Aarón, porque te recordás allá en las aguas de la rencilla, por eso él tampoco va a entrar a la tierra prometida. Y ahí Aarón fue despojado de sus vestidos, se le pusieron a su hijo Eleazar, y ahí quedó Aarón delante de toda la congregación, y ahí el pueblo de Israel estuvo 30 días. Sigamos el relato. Bajando ellos, dando la vuelta, se toparon con el rey cananeo, Arad, que vivía en la tierra de Negev, y ellos venían caminando por ¿cómo es que se llama? Uy, se me olvidó, Atarín, por el camino de Atarín, es que ese nombre, qué difícil. Venía, dice, por el camino de Atarín, y este rey salió y lo combatió y se le llevó mucha gente. El pueblo de Israel ahí tuvo que orar y pedirle al Señor que si ellos se lo iba a dar en sus manos, y el Señor le dijo: te los doy en tus manos, atáquelo. Y fueron vencidos y fueron destruidos. Y hasta el día de ese relato, ese lugar se llama Horma, que en hebreo significa destrucción. Después de todos estos sucesos, el pueblo de Israel comenzó a hablar mal de Dios y de Moisés. Vea la incongruencia, y le digo algo: cuando usted comienza a hablar mal de Dios, no es que el corazón a usted se le esté endureciendo, no, ya su corazón está duro. Y él comenzó a hablar mal de Moisés y del Señor. Y vea lo que se dejaron decir, que ya el milagro para ellos era cualquier cosa, porque dijeron: ya mi alma tiene hastío de este pan tan liviano que el Señor nos da todos los días. ¿Y cuál era ese pan? El maná. Pero ellos dijeron: ya tenemos hastío de esto, ya no me satisface ese milagro. Vea cómo estaba el corazón de ese pueblo: ya no me satisface esto. Y vea la gran locura que dicen: estábamos mejor allá en Egipto, donde estaban esclavos. Dice: allá estábamos mejor. ¿Ah? Hoy en la mañana yo le comentaba algo a Bernardita y ella se puso a reír, pero es cierto. Yo una vez le pregunté a alguien, digo: mi hermano, ¿cómo le está yendo? No, hombre, dice, yo desde que conozco al Señor, dice, viera cómo me ha ido, dice, me ha ido como un quebrado, dice. Es más, dice, para decirle esto, dice, viera yo antes de conocer al Señor, yo tenía una suerte, viera cómo pegaba chance. Y ahora no pego nada, dice. ¿Ah? Sí. ¿Y quién le dice a usted que el Señor es como la lámpara de Aladino, que a usted le va a conceder todos sus deseos? Si usted piensa eso, está muy equivocado. Está muy equivocado, pues el Señor nunca prometió que nosotros en Él no íbamos a tener dificultades. Él nunca lo dijo, nunca. Lo que dijo es que Él, a través de esas dificultades, Él iba a estar con nosotros. Eso sí lo dijo, pero nunca dijo que no íbamos a tener dificultades. Bueno, cuando ellos comenzaron a hablar mal del Señor y comenzaron a hablar mal de Moisés, el Señor les salieron serpientes ardientes y comenzaron a morder a picar a todo el pueblo de Israel. Y una grande montardai. Y el pueblo llegó asustado y le pidió a Moisés que intercediera por ellos. Y el Señor le dice a Moisés: hacete una culebra de bronce y ponerla en una asta y subirla.
para que cuando la gente sea picada por una serpiente, queden viendo la serpiente y sean sanadas. Pero la gente malinterpretó eso. Por eso es que Ezequías dice que la destruyó. Esa serpiente todavía estaba en tiempos de Ezequías, pero él la destruyó. ¿Por qué? Porque la gente llegaba a adorar a esa serpiente, no entendiendo el contexto de por qué estaba esa serpiente ahí. Más bien eso era un recordatorio que a ellos les tenía que dar vergüenza de decir, de que porque ellos tenían el corazón duro, ellos habían hablado mal de su siervo Moisés y habían hablado mal de Dios, pero ellos llegaban a quemarle incienso, a idolatrar esa serpiente. Ya tocaron el timbre, ¿verdad? El primero. O es que la lección les gustó, porque no han preguntado nada, pero voy a parar acá. Ahí está el segundo, tallado. Y les digo algo, no se pierdan la segunda clase. Si esta les gustó, la segunda es tremenda. Les doy un adelantico. El Dios que pelea por mí. Deuteronomio 21, nada más solo como para un abrebocas. Dice, cuando salgas a la guerra y veas gente de a caballo, de pie y a caballo, y carros de guerra, dice el Señor, no temas ni desmayes porque yo voy a estar contigo. Así como te saqué de Egipto, yo también te voy a sacar de esta situación. No temas ni desmayes, dice el Señor. Próximo domingo, la segunda parte, la conclusión de esta hermosa historia. Muchas gracias, mis hermanos, por la atención y que Dios me los continúe bendiciendo. Muchas gracias, Miguel. Y seguidamente vamos con los diezmos y las ofrendas. Les pedimos a los diáconos que pasen adelante. Hermanos, continuamos.